El caos algunas veces puede tratarse de algo universal. Puede ser un caos entre dos planetas, puede ser el caos entre dos universos, o puede ser el caos en las personas. Nunca logramos anticipar nada porque todo está cambiando cada segundo. Aunque muchos digan que ya todo está escrito, podría ser una pequeña mentira, pues aunque hagamos algo y sintamos que así debía ser, las consecuencias pueden ser diferentes. El despertar tarde, perder el último tren, que tu auto se quede sin combustible, o un simple cambio como la estación de radio, un cambio tan pequeño que podría generar un enorme caos. Según la ciencia, la teoría del caos nos dice, en pocas palabras, que el resultado de un evento depende de varias variables. El comportamiento de estos no se puede predecir con total precisión, lo que significa que siempre hay un margen de error, un lugar para el azar, un batir de alas que lo cambia todo en el último momento. Algunas veces nos puede ayudar, otras veces nos puede destruir. Se dice que las decisiones que tomamos están ancladas a esa teoría. Se dice que debemos estar seguros de lo que haremos para no traer malas consecuencias. Se dice que la mayoría de personas se deja llevar por el impulso humano, trayendo consigo un sinfín de consecuencias que, a futuro, son terribles para los demás. Algunas veces el caos ni siquiera cae en esa persona, cae en alguien más, cae en una persona inocente, ajena a aquella decisión, cae en quien no debe, paga el karma de la persona causante de todo. Quizá por eso muchas personas dicen pagar el karma de lo que hicieron en sus vidas pasadas. Seguramente por eso muchos hijos dicen pagar lo que hacen sus padres. Nunca lo sabemos hasta que descubrimos la verdad. ¿Cuántos secretos existirán? ¿Cuántas personas ocultan la verdad? ¿Cuántos padres hacen sacrificios por ver a sus hijos felices? ¿Cuántos de esos sacrificios son en realidad secretos tan horribles que podrían causar un enorme caos? Los padres no son perfectos. De hecho, nadie lo es. Pero si se creara una encuesta, probablemente quienes cometen más errores son aquellos que crían a sus hijos, son aquellos que engendran a sus hijos, son aquellos que solo quieren el bien para sus pequeños. Error tras error, secreto tras secreto. Ellos dicen hacerlo por el bien de sus hijos, pero en realidad solo tienen miedo de decepcionar a las personas que han visto crecer, temen que los dejen de amar, temen que se alejen de su lado. ¿Qué padre no ha hecho una tontería por su hijo? ¿Qué hijo no ha hecho una tontería por sus padres? ¿Qué secreto no ha ocultado una madre? ¿Qué secreto no ha ocultado un hijo? Tarde o temprano, todos son uno mismo. Tarde o temprano, todos saben que nadie es completamente sincero. Todos son hipócritas ante el universo. Todos dicen querer lo mejor, pero solo generan algo peor. Todos dicen ser sinceros, pero siempre ocultan algo pequeño. Todos son iguales. Todos son malos padres. Todos son malos hijos. Todos tomamos decisiones que traen consecuencias. Y aunque al principio no pensamos en ello como algo malo, tarde o temprano nos arrepentimos de lo que hacemos. Y algunas veces, cuando el amor y el caos están en una misma persona, puede que ni siquiera piense en las cosas que está haciendo. ¿Quieres que te ayude con eso?, pregunta con seguridad, acercándose a la joven que está en aquella solitaria mesa leyendo un libro de medicina. Ya tengo experiencia, puedo ser un buen tutor. Toma lugar en una de las sillas, sonriendo. No, gracias, responde sin mirarlo, haciendo que el joven se impaciente un poco. Suficiente tuve con nuestro primer encuentro, continúa, pasando la página del libro. La biblioteca estaba vacía a esa hora de la mañana. Por lo general, los estudiantes universitarios nunca la utilizaban. La mayoría prefería utilizar el mayor beneficio que tenían para pasar sus exámenes, y eso era el dinero. Ya me disculpé por eso. Se levanta de su lugar para caminar hasta estar mucho más cerca de la joven.
Solo quiero demostrar que estoy muy arrepentido. Ella cierra el libro con fuerza, cruzando su mirada con el chico. No quiero nada de ti, Armstrong. Pronuncia el apellido con fuerza, generando que la sonrisa del chico desaparezca. Conozco tu reputación aquí, y si crees que eso me hará caer, se levanta de su silla, comenzando a guardar todas sus cosas. Estás muy equivocado. Por supuesto que no. Rápidamente se defiende. Solo quiero acercarme, te aseguro que no pretendo algo más. La joven suspira, mirándolo. Y si conoces bien mi reputación, sabrás que nunca me involucro con las de primer semestre. La sonrisa sin humor que aparece en el rostro de la mujer genera un caos en el interior del chico, dejándolo casi sin aliento. Eres muy malo para acercarte a las mujeres. Ajusta el bolso en su hombro. Las espantas. Da media vuelta, alejándose de él. Ella camina a pasos firmes hasta llegar a la puerta de la biblioteca, logrando salir de esta para comenzar a bajar las escaleras. El clima estaba algo caluroso y había algunos chicos acostados en el césped mientras charlaban, pero para ella aquello no era una opción. No estaba allí para buscar a algún chico, estaba allí para estudiar. Espera, lo siento. Corre hasta donde está ella, tomándola del brazo. No quise decir eso, quise decir que solo estás con personas de tu clase. Ella pregunta sarcástica. No me avergüenza ser becada, al menos estoy aquí por mi inteligencia y no por un apellido que solo hace de los demás unos mimados y maleducados. Se suelta del agarre del joven, continuando con su camino. No entendía lo que sucedía. El chico no comprendía por qué su corazón se aceleraba al escucharla. No comprendía por qué cada vez que estaba cerca de ella, su respiración se detenía. Era algo nuevo. Era algo que le gustaba demasiado sentir. Y la indiferencia de aquella chica causaba que le atrajera mucho más. ¿Algo masoquista tal vez? Tú eres la maleducada. Me estás insultando al decir eso. Continúa detrás de ella. Además, soy listo. Si me conocieras, lo sabrías. Pues no te conozco. La joven se gira, colocando una mano en el pecho de él, deteniéndolo. La sonrisa que aparece en su rostro es automática. Ella estaba enojada, muy enojada. Soy James. Extiende su mano, pero ella solo suspira. Ya me conoces. Déjame en paz. Son sus palabras finales, alejándose nuevamente. Y sé quién eres, James Armstrong. Tuve el honor de conocer a tu hermana cuando me dejó en claro que soy una pobretona. Habla fuerte para que lo escuche, pero James no se rinde, así que corre nuevamente hasta alcanzarla, notando cómo gira sus ojos. Dime tu nombre y te dejo en paz. Ambos se detienen. Ella coloca sus manos en su cintura, mirándolo con el ceño fruncido. Te lo prometo, él insiste, y ella solo puede suspirar. Me llamo Amanda Suwan, continúa. James sonríe y se inclina un poco, enderezándose nuevamente. ¿Suwan? ¿Es extranjero? Pregunta con curiosidad, mirando a los ojos de Amanda. Mis padres son tailandeses, responde cruzándose de brazos, siendo una clara señal para James. Ahora te dejo en paz. Se gira, alejándose de la chica, quien solo puede suspirar, continuando con su camino. Para él, aquel era el mayor logro que había tenido en mucho tiempo, pues aquella chica siempre fue algo distante y misteriosa, haciendo que la tomara como un reto para acercarse. Por lo general, eran muchas las que querían estar con el joven James Armstrong, y aunque sabía que la mayoría lo deseaba solo por su fortuna y estatus, sabía aprovecharse de aquello. Sin embargo, en cuanto conoció a Amanda, su mundo cambió por completo. Una chica becada, solitaria, inteligente, distante y con muchos secretos ocultos, era para James algo que deseaba explorar. Él jamás se había interesado más allá de un cuerpo y algo que lo ayudara a pasar el tiempo en la universidad. Pero ahora todo había cambiado. Desde el primer encuentro con ella,
Solo podía mirarla pasar de aquí para allá. La observaba todos los días, conocía sus horarios, incluso sabía el tiempo que utilizaba ella para estar en aquella biblioteca. Tal vez le atraía que siempre estaba estudiando, tal vez le atraía que siempre estaba sola, tal vez era el hecho de que ella no le daba ni el más mínimo de atención. Él realmente no lo sabía, pero estaba demasiado seguro de lo que sentía. Él sabía a la perfección que aquella chica sería la mujer para su vida, y haría hasta lo imposible por ella, incluso si eso significaba cambiar para que lo aceptara. Para muchos, el cambiar por amor es algo bueno. Algunas veces dejas vicios de lado, aprendes a comunicarte, aprendes a expresar tu amor, aprendes a valorar cada pequeño gesto. Te enamoras tanto que duele, te enamoras tanto que cada imperfección es perfecta para tus ojos. Te enamoras tanto que el corazón ya no es tuyo, sino de esa persona. Algunas veces, el cambiar por amor es bueno. Algunas veces te conviertes en alguien nuevo para la mirada de muchos. Ese cambio resulta ser positivo tanto para ti como para tu pareja. Pero algunas veces, ese tipo de amor te ciega, te coloca una venda al punto de ignorar todo. Solo deseas ser bueno para esa persona, solo deseas el amor de esa persona, solo deseas que te mire a ti. Te entregas tanto, al punto de ser un esclavo. Te entregas al amor. Ya no eres dueño de tu cuerpo, ahora es esa persona el dueño de toda tu alma. Le das todo, porque se lo merece. Le cuentas tus miedos, le dices tus mayores secretos, le comentas sobre tus sueños, y entonces se vuelven un equipo. Ambos crecen, ambos se aman, ambos luchan por eso. Pero el amor es doloroso. El amor es un caos. Hay quienes entregan más que otros. Hay quienes lo dan todo, mientras otros solo dan la mitad. Hay quienes desean incluso poder darle la luna a su amado, porque así lo quiere su corazón. Hay quienes no están conscientes de sus decisiones porque están ciegos de amor. Y mientras James se enamoraba cada vez más de Amanda, ella se enamoraba de la idea de tener a un compañero que la ayude en lo que desea. Él le dio todo por amor, y ella lo tomó. Ella jamás le entregó nada. Ella se enamoró de su compañerismo, se enamoró de su apoyo, se enamoró de la idea de saber que él la ayudaría con cualquier cosa. James le entregó el 100% de su amor. Amanda solo le dio el 10%, porque el restante era el amor que tenía por sus hijos, era el amor que sentía por aquellos bebés que ahora podrían ser niños. Su amor estaba en ellos, su amor estaba en la idea de encontrarlos. No podía entregarse a nadie, no podía dejar su plan inicial de lado, no podía enamorarse hasta no encontrar a sus hijos. Pero, claro, el universo no siempre está del lado de nadie. El universo hace lo que quiere. El caos aparece cuando quiere. ¿Casarte?, pregunta la mujer cerrando el libro que tiene en sus manos para mirar a su hijo, quien está de pie a unos pocos pasos de ella. ¿De qué estás hablando?, pregunta, quitándose los lentes de lectura que lleva puestos, elevando una ceja. Quiero pedirte el anillo de la familia. Le pediré a Amanda que se case conmigo. La mujer se ríe, pasando una mano por su rostro, mirando por un momento hacia la ventana. ¿La embarazaste, no es así? James traga saliva, manteniendo sus manos detrás de su espalda, presionando su dedo pulgar en su otra palma. Oh, James, te hacía más inteligente. ¿Hace cuánto la conoces? ¿6 meses? Pregunta sarcástica, volviendo a abrir el libro. No seas ridículo. Madre, la conozco desde hace 1 año. La amo y quiero que se case conmigo. Él da un paso al frente, pero se detiene en cuanto su madre cierra el libro nuevamente, tirándolo con fuerza al escritorio. ¿No te casarás con ella?, grita fuerte, golpeando con su palma la madera. Eres un idiota. Te dejaste envolver por sus engaños. No hables así de ella. La mujer se coloca de pie mirándolo con enojo.
Deberías estar orgullosa de que tu hijo no la está abandonando. Estoy tomando responsabilidad. La embaracé y le pediré que se case conmigo. Una mujer como ella no puede ser una Armstrong, ni siquiera merece estar en esta familia. James cierra sus puños con fuerza, frunciendo el ceño. ¿Solo porque es becada? Amanda trabaja por lo que quiere. No es una interesada como las otras mujeres. Ella forja su futuro. La risa de la mujer se escucha, cruzando sus brazos mientras observa a su hijo. Y la respeto. Vaya, sí que lo hago, habla seriamente. Pero no la conoces. El silencio se vuelve tenso entre los dos. No voy a dejar que una mujer como ella esté en esta familia. Pasa una mano por su cabello. Eres un idiota que embarazó a una chica. Es gracioso que hables así de ella, cuando tu hija quedó embarazada. James se ríe. ¿Cuánto tiene Charlotte? ¿5 o 6 años? Al menos tu hermana se casó con un hombre respetable, con dinero y buen estatus. ¿Qué tiene esa chica? La furia en James aumenta a medida que su madre habla, pues no le agradaba que insultaran a la mujer que ama. Ese hombre la dejará pronto. James da otro paso hacia adelante. Mientras que yo estoy siendo responsable de mis actos. No la voy a dejar con un bebé que sé es mío. Señala su pecho, escuchando el suspiro de su madre. ¿La conoces bien?, pregunta, mirando con atención a su hijo. ¿Sabes todo de ella? ¿Sabes sus miedos? ¿Sabes sus deseos? James se queda en silencio, sin comprender. Al menos tienes que conocer a tu pareja para decir esas tonterías. La amas, se burla, rodeando el escritorio para quedar frente a su hijo. Si tanto la amas, ¿sabes sus secretos? James traga saliva, retrocediendo en cuanto su madre se acerca. Conozco cada cosa de ella, habla seguro. A diferencia de ti y de papá, a diferencia de mi hermana, me voy a casar por amor y porque ella tiene a mi bebé. La mujer se ríe, negando. Patricia era una mujer demasiado fría y calculadora. Ella sabía controlar todo. Ella sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ella dirigía a su familia como si de una empresa se tratara. Y así era. El apellido Armstrong era tan respetado en la sociedad que nada podía mancharlo, ningún escándalo, ningún error. Ellos seguirían siendo una familia respetable, y es por eso que nadie podía entrar a ese lugar tan fácilmente. Ella aprendió a tomar las riendas de la familia, supo qué hacer en cuanto su hija cometió el error de embarazarse, se hizo cargo cuando estuvieron hace años en crisis. Patricia ha sido el pilar de la familia, y nadie se burlaría de ellos. Entonces, sabes que ella tiene hijos, ¿verdad? James se queda en silencio, sin embargo, no aparta la mirada de su madre. Se embarazó, tiene una familia. Ella abandonó a sus padres hace mucho tiempo, se concentró en estudiar. Habla firme. Y sí, sé que tuvo hijos, afirma, pues aquello es algo que ya él y Amanda habían discutido. ¿Cómo sabes eso? ¿Crees que voy a dejar que cualquiera salga contigo? Hice que alguien la investigara. La pobre no tiene dónde caer muerta. Se burla, haciendo que su hijo se enoje. Y además hay 2 criaturas por allí que podrían estarla buscando. Patricia habla, caminando por aquella hermosa oficina, tomando nuevamente lugar en su silla. Si se vuelve una Armstrong y ellos aparecen, sería un escándalo. No lo será, madre. James se acerca hasta el escritorio, colocando sus manos en este. Ellos probablemente ya han sido adoptados. Amanda los dejó en un orfanato. Patricia se ríe, mirando a su hijo. Algunas veces me sorprende lo estúpido que puedes llegar a ser. James frunce el ceño. Y me sorprende porque eres buen estudiante y tienes un gran futuro por delante. Suspira, sin apartar la mirada de él. Digamos que fueron adoptados, digamos que en un futuro ni siquiera saben que son adoptados. ¿Qué pasará? ¿Solo te casarás con ella y ya? ¿Serán una familia feliz? James no sabe qué responder. ¿No crees que ella quiera buscarlos? ¿O ellos a ella? Utiliza ese cerebro, lo señala, mirándolo seriamente. La ayudaré.
Patricia solo puede cerrar los ojos, negando. Pero me aseguraré de que nada de esto salga a la luz. Sé que tu mayor preocupación es este apellido, así que descuida, madre. No soy estúpido. La mujer se ríe, inclinándose en su silla. No te daré el anillo. James la mira sorprendido. Y espero que así como estás siendo valiente ahora, lo seas cuando tu padre llegue. Se coloca de pie. Él tomará la decisión. ¿Y si acepta?, pregunta con curiosidad. Su madre suspira y baja la mirada por unos cuantos segundos, acariciando el anillo en su dedo. Si acepta, más te vale que des la talla para estar en esta familia. Rodea el escritorio, sujetando el brazo de su hijo con fuerza. Y que el tema de sus hijos quede solo entre nosotros dos. Ya suficiente tengo con este error que estás cometiendo. Lo suelta del brazo, saliendo de la oficina con completa decepción, pues jamás pensó que su hijo fuera tan tonto. Por otro lado, James solo puede suspirar mientras pasa una mano por su rostro, pensando en lo que sucedió. Él sabía que su madre no sería fácil de convencer, pero jamás imaginó que ella sabría el enorme secreto de Amanda. Por supuesto, aquello fue algo que al principio lo sorprendió, pero su amor por ella era enorme y podría aceptar cualquier cosa que Amanda le dijera. Su pasado no alteraría el futuro que quería con ella. Es el amor de su vida. El ser humano algunas veces se vuelve estúpido cuando se deja envolver por el amor. Algunos son tan débiles que es ese sentimiento el que hace todo, sin dejarlos pensar con claridad. Desean solo dar todo de sí para que su amante los ame. Y para James, entregarse a ese amor fue como lanzarse por un precipicio. Sentía que volaba cada vez que la besaba, sentía que viajaba a otros universos cada vez que la abrazaba, y en el instante en que supo que sería padre, fue como si su corazón explotara de emoción ante la noticia. Él y Amanda habían hecho un bebé. Un bebé iba a crecer de su amor. Y nada, ni nadie, ni siquiera su madre, les iba a impedir vivir ese amor. James, sabes que no es necesario que nos casemos. Amanda suspira, apoyando su barbilla en la palma de su mano, mirando a su novio a un lado de ella. El bebé y yo solo te necesitamos. Eso es todo. No, tengo que hacer las cosas bien. Así me educaron. Él le responde, acariciando su vientre a un plano. Papá va a respetar mi decisión, yo lo sé. Lamento meterte en este problema. Ella habla con inseguridad, bajando la mirada por un instante, pero rápidamente James le acaricia el rostro, haciendo que lo mire. Esto no es tu culpa. El bebé tampoco tiene la culpa. Nosotros lo hicimos. Es nuestro. Sonríe, contagiando a Amanda. Y te daré todo lo que te mereces, y a él también. Ella pasa una mano por el cabello de James, haciendo un sonido con su boca. Estás muy convencido de que es niño. Él solo se encoge de hombros, regresando a sus caricias. Pero si tu padre genera un caos, estaré feliz solo contigo. No necesito una boda. La tendrás, James insiste. Después de que nos casemos y nazca el bebé, te ayudaré a buscar a tus hijos, susurra, generando que Amanda se tense por un momento. Sé que deseas encontrarlos, y no has hablado del tema al menos desde que sabes que estás embarazada. No quería molestarte, ya suficiente hay con un bebé en camino. Ella trata de sonar indiferente, mirando hacia otro lado. Bueno, ellos son tuyos. James la sujeta del rostro para que lo mire. Y si nos casamos, serán míos también. Así que no estás sola en esto, ¿de acuerdo? Amanda sonríe, asintiendo. Gracias, susurra, abrazando al hombre, quien la recibe de buena manera. James sabía que aquel no sería un camino fácil de recorrer, sobre todo cuando se trata de sus padres, pero para él, el hecho de que Amanda cargue a su bebé dentro de ella es más que suficiente para querer enfrentarse a un ejército de ser posible. James estaba tan enamorado de ella que haría hasta lo imposible, incluso adoptaría a los hijos de Amanda en cuanto ella los encuentre.
Y aunque él era un poco más realista y sabía que aquello era una misión casi imposible de cumplir debido al tiempo transcurrido, para su futura esposa eso no era un impedimento, y estaba más que segura de que encontraría a sus hijos. Serían una familia. Él y ella serían una enorme familia. Sin embargo, primero debían pasar ciertas pruebas para probarse a sí mismos que estaban listos para lo que sea que viniera en el camino, incluso si aquel obstáculo eran los señores Armstrong. ¿Esto es un juego para ti? El mayor de los Armstrong habla, quitándose el saco mientras lo deja sobre el sofá, observando a su hijo y a su nuera allí de pie frente a él. ¿Crees que tu madre juega con estas cosas? No. James habla firme, aclarando su garganta. Esto no es ningún juego para mí. Arnold Armstrong se cruza de brazos, sonriendo a su hijo. Admiraba bastante cómo su hijo no parecía intimidado ante la situación, considerando que el señor Arnold siempre fue un hombre demasiado duro en la crianza de James. Patricia criará al bebé en cuanto nazca. Es la respuesta del mayor de los Armstrong. Crecerá aquí, justo como tú y tu hermana. Lo enseñaremos a ser un buen hombre o mujer. Mueve sus manos, sin darle importancia. Amanda sujeta la mano de James, mirándolo con miedo. No me pueden volver a quitar a mi bebé. Amanda susurra, apretando la mano de James, quien traga saliva mientras observa a su padre. No, ella habla firme, mirando al hombre mayor. Es mi hijo, mío. Está en mí. Arnold sonríe. Pues ya que es tuyo, tenlo lejos de esta familia, señala hacia afuera, y Amanda abre su boca en sorpresa. Pero no puedo permitir eso. El hombre pasa una mano por su rostro. Al menos mi hijo es responsable en lo que hace, sin embargo, no te casarás con él. El bebé se quedará aquí. ¡No me lo quitarán!, ella grita nuevamente, comenzando a temblar. James rápidamente la sujeta de los hombros, sentándola. Es mío, James, es mi bebé, habla suplicante, mirándolo a los ojos. Es mío. Padre, esto es ridículo. James se endereza, sujetando el hombro de Amanda para hacerle saber que está ahí con ella. Ridículo es que embarazaras a una chica como ella, la señala. Teníamos todo planeado. Te casarías con la hija de los Wilson, haríamos una alianza. Y tú lo estropeas. Se altera, observando con enojo a su hijo. Decides tener un hijo con alguien que no tiene nada. ¿Qué dirán los demás? ¿Qué pensará el señor Wilson cuando sepa que no terminaremos nuestro trato? No soy ganado para que me vendas, son las palabras de James. Y mi hijo, no es ningún animal al que puedas arrebatar de su madre. Da 2 pasos al frente, llegando hasta su padre. Si no quieres que nos casemos, bien, no lo haré. Pero no sabrás de mí, y se creará un escándalo. Presiona su dedo en el pecho de su padre. Seguramente mamá y tú no quieren eso. No me amenaces, muchacho. Arnold le habla fuerte. Entonces déjame ser feliz. Es su palabra final, acercándose hasta Amanda. Ella es la mujer que amo. Es la mujer que quiero en mi vida. Mira a su padre. Que tú no ames a mamá no significa que yo tenga que hacer lo mismo. Que mi hermana esté casada por interés no significa que tenga que hacer lo mismo, explica, demasiado furioso. Mi prioridad es ella y mi bebé, ya no lo son ustedes. James sujeta de los hombros a Amanda, haciendo que se coloque de pie. Me largo. Ambos comienzan a salir, pues Amanda parece estar teniendo un leve ataque de pánico, y solo James puede calmarla en ese momento. Es algo que ha ocurrido con frecuencia, al menos desde que está embarazada. James acaricia su espalda mientras trata de tranquilizarla, pero ella está respirando con dificultad, sintiendo que su pecho se presiona demasiado. En cuanto salen por la puerta y el aire fresco los golpea, Amanda logra respirar con mayor facilidad, mirando a los lados. No te lo quitarán, no lo permitiré. James le susurra, acariciando su cabeza. Es nuestro, es nuestro. Besa una y otra vez su cabeza, mientras la guía hasta el auto. Nadie nos quitará a nuestro hijo. Es mío. Ella susurra para sí misma, acariciando su vientre.
Respira profundo, cariño, aquí estoy. Él la ayuda a sentarse en el lugar del copiloto, mientras le ajusta el cinturón de seguridad. James sabía que no sería fácil con su padre, pero jamás imaginó que Amanda tendría ese tipo de ataque en frente de otra persona. En algún momento, ella sufrió algo similar al de hace un instante cuando le confesó que estaba embarazada, con temor y pánico de pensar que quizá James la dejaría como lo hizo aquel hombre, del cual ya ni recordaba su nombre, años atrás. Amanda sentía pánico de que nuevamente le quitaran a su bebé. Ella temía por su bienestar y el de la vida que había dentro de ella. Y aunque nunca planeó volver a quedar embarazada, saber la noticia no fue tan mala como esperaba, pues al menos estaba con alguien que sí demostraba su apoyo incondicional. Sin embargo, ante la mención de aquel hombre mayor y sus insinuaciones con respecto a su bebé, el pánico la atacó y los recuerdos de su pasado regresaron. Nadie la iba a separar de su bebé, ya no más. El mayor de los Armstrong llama a su hijo mucho antes que éste suba a su auto, y mientras ella se mantiene tranquila, tratando de moderar su respiración, observa a los dos hombres discutir a las afueras de aquella hermosa casa. Amanda no quería que algo como aquello pasara, pero sabía que James no se iba a rendir tan fácil, además de que él tampoco parecía muy feliz de la idea absurda que tuvo su padre. Luego de varios minutos, ambos parecen llegar a un acuerdo, y con James despidiéndose de su padre, regresa al auto, subiendo a este con mucho enojo. Ambos se quedan en un silencio demasiado tenso, y ante la espera por saber qué fue lo que ocurrió, Amanda comienza a desesperarse, pero James la tranquiliza al colocar su mano en el vientre de ella. ¿Me aceptarías como tu esposo? Aquella pregunta la deja algo sorprendida, y mientras una sonrisa aparece en ambos, también la tranquilidad se apodera de sus corazones. Seremos una familia. Él se acerca, besando la frente de la mujer. Te lo prometí, y lo voy a cumplir. Aquellas eran palabras sinceras. Jamás había hablado con tanta verdad. Para James, una promesa era algo importante, irrompible, y haría hasta lo imposible por cumplir cada cosa que le prometió a su mujer. Y aunque sabía que su madre no sería un hueso fácil de roer, al menos ya había tenido la aprobación de su padre, aunque ésta pareciera dicha entre dientes. James estaba enamorado. Él no podía ver absolutamente nada malo en Amanda. Aquellos cambios repentinos en su humor, sus leves temblores en las manos, cuando ella por las noches despertaba con pesadillas. Tal vez ni siquiera era estar enamorado. Tal vez, dentro de él, todo estaba bien, y por eso no veía nada malo a su alrededor. O quizá sí lo hacía, pero no quería admitirlo. Siempre fue observador. Siempre sabía que debía mirar para aprender. Y Amanda era lo que más adoraba ver. Él notaba todo en ella. Veía cómo la mujer que amaba poco a poco tenía cambios en su personalidad, en su comportamiento. Tenía tantos cambios que algunas veces él era el único que lograba calmarla, y lo aprendió con el tiempo. Complacer a Amanda en todo es algo que, con el tiempo, se volvió una costumbre. Era más estable mentalmente cuando él hacía lo que ella ordenaba. No discutían cuando él le daba la razón. Era más tranquila cuando él la abrazaba y le decía hermosas palabras de amor. Él estaba cometiendo un enorme error al darle tanto poder, y ella amaba ese poder. Él estaba perdidamente enamorado de ella y de la idea de formar una familia, mientras que Amanda solo amaba el estar segura, tranquila y estable con alguien que no la dejaría tan fácilmente. Un contraste tan grande que es sorprendente cómo puede pasar desapercibido por los demás, o al menos solo por aquellos que no son tan observadores. Espero que sepas llevar ese anillo. Patricia se acerca a los dos recién casados, observando el enorme vientre abultado de Amanda. Si haces bien tu trabajo, al menos ese niño sabrá que debe mantener el apellido en lo alto. Habla indiferente. James suspira y da un paso al frente mirando con seriedad a su madre. «Ya basta», le pide. «Suficiente he tenido contigo y con papá observando todo con desdén».
Procura continuar con tus estudios en cuanto nazca el niño. Patricia ignora a James mirando a los lados, pues las personas comenzaban a observarlos. Ya que eres oficialmente una Armstrong, debes continuar con nuestro negocio, así que utiliza la inteligencia que tienes para guiar a ese bebé. Madre, ya basta. James insiste, pero Amanda coloca una mano en su brazo. No discutan, susurra a su ahora esposo. Le aseguro que trabajaré fuerte para ser parte de la familia. Amanda le habla a Patricia, quien solo sonríe con indiferencia. Solo estamos aquí por ese pequeño, habla sarcástica, dando media vuelta para alejarse. No puede ser que arruine este día. James susurra, pero rápidamente Amanda lo abraza, tratando de calmarlo. Ella no quería que nada arruinara su día, y las constantes humillaciones de Patricia no la harían cambiar de opinión. Aquella era su boda, y ni las más grotescas palabras de la mujer mayor podrían arruinarle la felicidad. Sin embargo, algo la preocupaba, algo tan importante pero a la vez tan aterrador, algo que estaba allí, en su cabeza desde hace largo tiempo, pero no sabía cómo compartirlo con su ahora esposo. Ella no quería arruinar las cosas. Ella tenía miedo de que James la dejara. Ella temía por aquel bebé que no se movía desde hace un largo tiempo. Y mientras pensaba en ello, mientras se concentraba en acariciar su vientre, mientras los demás disfrutaban de la velada, un fuerte dolor la recorrió desde su espina dorsal hasta sus pies. Un dolor tan fuerte como si la estuvieran rompiendo a la mitad. Al mirar a sus piernas, notó el hilo rojo que bajaba por estas, pues el vestido corto dejaba ver parte de su piel. Nuevamente, aquel dolor aparece y sabe que algo no está bien. No está nada bien. El grito que sale de su garganta es enorme y el miedo en James aparece. Algo estaba pasando. El recorrido al hospital fue una completa locura. James intentaba conducir con moderación, pero los gritos de dolor de su esposa lo hacían desesperar. No le gustaba verla sufrir, y en cuanto mira fugazmente las piernas de su esposa y nota cómo la sangre aumenta cada vez más, la desesperación se convierte en pánico. Un pánico tan grande por perderla se apodera de él. No podía perderla, no ahora. Al llegar al hospital, es atendida con velocidad, pues todos conocían allí a James y a sus padres. No esperaron mucho tiempo y guiaron a Amanda hasta el primer quirófano, pues su pérdida de sangre era extrema. Aún con su cabeza hecha un lío, James se prepara para ingresar y acompañar a su esposa, mientras espera por su madre, quien, a pesar de que se le negó demasiado, hará el trabajo de partera, pues nadie más se encargaría de traer a su nieto. Solo ella. Ya dentro del lugar, el dolor en el cuerpo de Amanda es demasiado. Se retuerce y grita, mientras las enfermeras ayudan con las correas para atarla a la camilla, pues no podría tener un parto normal. James estaba a su lado, sujetando su mano y secando su sudor, mirándola con tristeza pero, al mismo tiempo, con emoción. Su bebé iba a nacer. ¡Duele!, grita Amanda apretando con fuerza la mano de James, sintiendo cómo las contracciones eran cada vez peores. ¡No pujes!, le pide Patricia, estando entre las piernas de la mujer. «Estás perdiendo sangre. No lo hagas. Solo sácalo». Amanda gime y grita, siendo realmente insoportable aquel dolor en ella. «James», Patricia lo llama, y él rápidamente se acerca. Ella no ha dilatado lo suficiente, no puede pujar, podría desangrarse. Le comunica a su madre, causando que el hombre sienta un mareo. «Necesitamos hacer una cesárea». «Hazlo», Amanda le pide llorando. «Hazlo, por favor». «James», Patricia lo vuelve a llamar. «Háblame». «Haz lo que ella dice». El hombre solo puede pensar en el sufrimiento de su mujer. No logra articular otras palabras, no logra acomodar sus pensamientos. «Haz lo que pide», repite, acercándose nuevamente a su esposa, besándola en la frente. «Todo acabará pronto», le susurra, besándola una y otra vez en los labios. Patricia no espera mucho tiempo,
pues al notar el color pálido en Amanda y la cantidad de sangre esparcida por el lugar, sabe que debe actuar en ese mismo instante. Rápidamente le pide a su equipo que la ayude con lo que deben, preparando a la mujer débil en aquella camilla, listos para una cesárea. La anestesia no hace que el dolor disminuya, pero es suficiente para que Amanda no sienta el primer corte en su vientre. Y mientras Patricia se encarga de hacer el trabajo, James no aparta la mirada de su esposa, sujetando su mano con fuerza y besando sus nudillos. «Te amo», susurra, no solo una, sino varias veces, notando la sonrisa somnolienta en Amanda. A pesar de estar concentrado en su mujer, está atento a lo que dice su madre, pues algo dentro de él dice que algo anda mal. Escucha a su madre maldecir varias veces entre dientes. Luego la escucha ordenar con fuerza que busquen más gasas para detener la hemorragia de sangre, mientras habla para sí misma en busca del bebé en el vientre de Amanda. Y cuando por fin llega a este, todo se envuelve por un silencio algo tétrico. «Salgan», Patricia susurra, y todos la miran sin entender. «Todos salgan ahora», grita con fuerza, sujetando al bebé con sus dos brazos, cortando como puede el cordón umbilical que lo une a la madre. Maldición. Se gira en cuanto todos salen, dejando solo a la pareja con ella. «Vamos». Ella se acerca hasta una mesa alejada de la camilla, moviendo al bebé y palmeando su espalda. «Vamos, pequeño, vamos». «¿Qué ocurre?», James pregunta, besando la frente de Amanda en cuanto ella cierra sus ojos, acercándose a su madre. «¿Qué pasa?». Su respiración se detiene en cuanto ve al bebé envuelto en una tela azul. Es como si su corazón hubiera dejado de latir por varios segundos. Puede sentir cómo su emoción se vuelve un remolino dentro de él. Es papá, ya es papá. El bebé está en silencio, con sus ojos cerrados y un color extraño en él. Y al notar la tensión en su madre, lo entiende de inmediato. Su sangre baja hasta sus pies y un mareo aparece en él. Tambaleándose un poco, se sujeta de la mesa que está a un lado, quitándose el tapabocas para poder respirar. Se inclina y apoya sus manos en sus rodillas, soltando un enorme llanto. Alrededor solo se escuchan sus lamentos. Cubre su boca para tratar de mantener la compostura, pero es muy tarde. El dolor que lo invade es demasiado. ¿Cómo un día tan hermoso puede tornarse tan oscuro? Patricia suspira mientras termina de envolver al bebé en la tela azul, dejándolo sobre la mesa mientras regresa con Amanda, quien está ahora inconsciente en la camilla. «Necesito que me ayudes, James. Está perdiendo sangre», le pide, tan fría y firme como si no hubiera perdido a su nieto. «James», le grita, pero él está destrozado. El hombre se endereza en su lugar, tomando al bebé en sus brazos mientras quita la tela de su rostro, mirando aquella carita que no podrá ver crecer. El llanto aumenta mucho más mientras lo despoja de la tela, observando entre sus piernas. Era un niño. Él siempre supo que tendría un niño. El dolor en su pecho aumenta mucho más en cuanto escucha la máquina marcar los latidos del corazón de Amanda. El llanto se apodera de él al saber que aquella noticia la va a destruir por completo. El temor de que todo lo que tenía planeado se destruya lo ataca de inmediato. Con mucho pesar, deja al bebé en la mesa y se acerca a su madre, ayudándola en lo que debe. Ambos en silencio se comunican a través de sus miradas, transmitiendo el dolor de maneras distintas. Él acaba de perder a su hijo y ella acaba de perder a su nieto, por no mencionar a la madre que ahora está inconsciente en aquella camilla. James está perdido, está fuera de sí, como si su cuerpo estuviera en una especie de burbuja y su alma estuviera fuera de él. Observa el mundo a su alrededor mientras mira la mesa donde descansa ahora su hijo. ¿Qué le dirá a Amanda? ¿Ella querrá acabar con todo? El llanto llega a él nuevamente y no lo soporta más. En cuanto su madre logra estabilizar a su esposa, sale de aquel quirófano a gran velocidad, tomando camino hacia la oficina que conoce bastante bien. Se encierra allí y llora mucho más, queriendo despertar de aquella pesadilla.
Todo lo que había planeado se fue al caño, y ahora la mujer que más amaba estaría destruida en cuanto supiera la noticia. No tiene que, susurra para sí mismo, limpiando su rostro. Sin pensar muy bien en lo que está por hacer, sale de la oficina mientras regresa por donde vino, notando a su madre sujetar al bebé entre sus brazos. Se acerca hasta Amanda, quien ya está estable y en un posible sueño lejos de aquella pesadilla. Acaricia su cabeza y besa su frente, tomando luego su mano, besando el anillo en esta. «Es triste que todo este capricho tuyo acabara en esto», habla la mujer, manteniéndose firme frente a él, pero internamente quería llorar. «Las noticias nos van a destruir. Todo está yendo terriblemente mal. Ni siquiera pudo cuidarse», habla con molestia. James cierra sus ojos, sintiendo que iba a perder la cabeza. «Haz un contrato de confidencialidad». Su voz sale temblorosa y, en cuanto siente la mirada de su madre, eleva su rostro, muy serio. «Nada de esto se debe saber». Patricia frunce el ceño. «No pensarás hacer lo que creo que harás». Ella habla firme, sujetando contra su pecho el cuerpo de aquel bebé. «¿Qué quieres? ¿Que el mundo sepa?». Habla sin pensar, completamente destruido. «Estás hablando por impulso. Estás en un estado de shock. Necesitas descansar». Patricia susurra, acercándose a su hijo, pero él eleva una mano, deteniéndola. Ambos se miran fijamente, nuevamente comunicándose a través de sus ojos. Y en cuanto la mujer mayor comprende lo que sucede, no puede hacer más que callar. No podía detener a su hijo de sus actos, pero tampoco podía dejar que hiciera las cosas solo. No porque lo apoyara en lo que hace, lo creía un inútil en realidad, y sabía que tarde o temprano cometería un error, un terrible error. Y tal vez fue su culpa por presionarlo tanto, tal vez fue su culpa por exigir tanto. Quizá Patricia cometió el error de criarlo de ese modo, o quizá su hijo siempre fue así de tonto, y tal vez ella era demasiado narcisista para admitir que se equivocó. Y, por supuesto, jamás dejaría que su familia se metiera en un terrible escándalo. Así que, utilizando su influencia, hizo lo que ella pensó sería lo mejor, pero no era lo mejor, y nunca lo sería. Aquel acto solo trajo consecuencias. Aquel acto hará que su familia se destruya por completo. Aquel aleteo generará que todo por lo que luchó sea destruido en segundos. Las cunas estaban frente a él. Las enfermeras le sonreían mientras él miraba con anhelo y dolor. Acaricia su pecho como si algo allí estuviera siendo destruido, como si su corazón estuviera siendo arrancado. Y en cuanto abren una puerta, sabe que ya no hay vuelta atrás. Ya lo hecho está. La habitación es pequeña y hay una cuna en particular. Una bebé envuelta en una mantita rosada está impaciente, moviéndose de aquí para allá, pero sin llorar. Una bebé bastante malhumorada. La sonrisa que aparece en él es automática. No puede apartar los ojos de aquella pequeña criatura. La enfermera le da un momento a solas mientras él se acerca hasta la cuna, tomando a la bebé entre sus brazos mientras hace un sonido con su boca. La bebé se queja por un momento, pero luego se tranquiliza, moviendo sus cejas un poco y abriendo sus ojos. «Hola», susurra, sintiendo sus lágrimas bajar. «¿Puedes guardar un secreto, pequeña?». Él continúa hablándole, y ella parece entenderlo. «No le digas a mamá lo que estamos haciendo». La pequeña se queja, tosiendo un poco. «Este será nuestro secreto». Besa la frente de la bebé, cerrando sus ojos y quedándose así por unos segundos. El dolor de perder a su hijo no sería reemplazado tan fácilmente, pero el dolor de ver a su esposa sufrir es algo que no iba a tolerar. Así que hizo lo que pensó era lo correcto. Nuevamente, qué equivocado estaba. Y mientras Patricia se encargaba de hacer que todos los que estuvieron en aquel quirófano firmaran el contrato de confidencialidad, amenazándolos con fiereza y furia, sintiendo que estaba fallando en sus actos, su hijo empujaba la cuna hasta la habitación de su esposa, quien había despertado después de 2 días. «Hola», ella lo saluda,
observando con duda a su esposo, quien trae a la bebé en la cuna. ¿Por qué las mantas son de color rosa?, pregunta curiosa, y James abre su boca, balbuceando un poco. Bueno, te dije que no confiáramos en ese obstetra. Amanda sonríe sin entender, mirando a su esposo tomar a la bebé en brazos. Es una preciosa niña. La mujer siente sus lágrimas acumularse, recibiendo a la bebé en sus brazos. «Oh, bebé», susurra, moviendo su mano por el rostro de la pequeña, quien se mantiene tranquila. «Eres tan hermosa», habla bajo, cruzando miradas con su esposo. «Es demasiado hermosa». James sonríe, besando la cabeza de Amanda, pensando en que todo estará bien a partir de ahora. «No pensamos en un nombre de niña», ella continúa hablando, acariciando la nariz de la pequeña. James se queda en silencio por un instante, analizando lo que acaba de hacer y sintiéndose mal por un momento dado. Hace menos de 24 horas había enterrado a su verdadero hijo, y ahora debía pensar en un nombre para quien iba a sustituirlo. Por más tétrico que suene, él hizo aquello por amor, un amor enfermo y oscuro, un amor extraño y lleno de secretos. Pero, ¿no son así todos los matrimonios? ¿Quién jura ser fiel hasta que la muerte los separe? ¿Quién jura decir la verdad y solo la verdad? ¿Quién no ha tenido 1 o 2 secretos a su pareja? ¿Quién no ha ocultado la cruel verdad por una hermosa mentira? James no quería que Amanda sufriera. Ya ella había perdido a sus hijos, no dejaría que volviera a suceder, y él sabía bien que aquella pequeña entre los brazos de la mujer que ama solo les iba a dar felicidad, aquella pequeña que había sido abandonada, aquella pequeña que solo necesitaba amor, aquella pequeña que, a pesar de no compartir ningún tipo de parentesco con ambos, sería su hija, una pequeña que crecería y se convertiría en una hermosa mujer, una bebé que iba a recibir todo, una bebé que no estaba destinada a ese futuro, una bebé que sufriría las consecuencias de los secretos entre sus padres. Rebecca Patricia Armstrong. James susurra, sujetando la manita de la pequeña, quien aprieta con fuerza. Nuestra hija.